tal amigos? Yo soy Alfa, locutor de Chilangueando, y les doy la bienvenida a un capítulo más de Detrás de la Efeméride, un espacio para platicar más a fondo sobre los orígenes de algunos de los días más importantes a nivel nacional e internacional del año. Decena trágica. La decena trágica fue un golpe de estado militar que tuvo lugar del 9 al 19 de febrero de 1913 para derrocar a Francisco I. Madero de la presidencia de México. Esta sublevación se inició en la Ciudad de México, donde un grupo de disidentes comandado por el general Manuel Mondragón se levantó en armas y puso en libertad a los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz, militantes del gobierno anterior, comandado por don Porfirio Díaz, y quienes tras el inicio de la Revolución Mexicana y el posterior exilio del anterior presidente, fueran apresados junto con más seguidores del régimen, poco después de intentar un levantamiento de manera individual. En la actualidad, se le conoce la decena trágica como el primer y único golpe de estado exitoso del siglo XX en México. Antecedentes. Cuando Francisco I. Madero llegó a la presidencia de México, mantuvo vínculos con personas afines a Porfirio Díaz, tratando de mantener la estabilidad económica, social y de preservar la inversión extranjera. No realizó grandes reformas en la infraestructura de gobierno y conservó intacto el ejército federal porfirista, licenciando a las tropas rebeldes. Esto causó que perdiera el apoyo de muchos revolucionarios que consideraban que no se identificaban con las clases marginadas. Los hacendados tampoco estaban contentos, ya que esperaban medidas más enérgicas para frenar la revolución campesina zapatista. La prensa lo hizo objeto de críticas que a veces rayaron en la ridiculización, lo que fue debilitando en conjunto su fuerza política. Cuando algunos revolucionarios lo abandonaron, llamó al general Victoriano Huerta para luchar contra Pascual Orozco y Emiliano Zapata, que se habían levantado en armas. Fue entonces cuando las élites militares se sumaron a la oposición buscando la oportunidad para derrocarlo. Entre los dirigentes de este movimiento estaban el general Bernardo Reyes y el general Félix Díaz, que contaban con el apoyo de los porfiristas en el exilio. Después de romper relaciones con Madero, Bernardo Reyes se refugió en San Antonio, Texas, e intentó organizar desde allá un levantamiento. El 16 de septiembre de 1911, proclamó el Plan de la Soledad, que no consiguió apoyo en Estados Unidos ni en México. Al ver que su intento resultó fallido, regresó derrotado a México y se entregó voluntariamente el 25 de diciembre de 1911 en Linares, Nuevo León, donde fue trasladado a la cárcel militar de Santiago de Tlatelolco. Félix Díaz encabezó otro levantamiento en Veracruz el 16 de octubre de 1912, con la intención de restablecer el antiguo régimen, pero fue contenido rápidamente por las fuerzas federales y encarcelado en la penitenciaría de Lecumberri. En aquel entonces, el presidente Madero decidió no ejecutarlos. Los generales Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz, acompañados del empresario Cecilio Ocón, se reunieron en octubre de 1912 en La Habana, Cuba. Su intención era organizar una conspiración para derrocar a Madero, por lo que más tarde visitaron en la cárcel a Reyes y a Díaz, quienes estuvieron de acuerdo con los planes. Reyes propuso convocar a Huerta a participar en el movimiento, pero este rechazó la invitación porque consideraba que no era el momento adecuado. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos no estaba de acuerdo con la política interna de Madero. Las huelgas, los reclamos por los derechos de los trabajadores y las peticiones de las clases acomodadas de restringir la entrada de capital extranjero afectaban a muchas de sus compañías. Se dio entonces el inicio a una campaña contra el gobierno mexicano evidenciada en la prensa estadounidense y en las quejas de su gobierno por la falta de seguridad para sus ciudadanos radicados en México y por una supuesta discriminación sufrida por estos y sus empresas. El embajador de aquel entonces, Henry Lane Wilson, resentido con Madero, a quien había solicitado un subsidio económico decoroso, solicitud que había sido rechazada, contribuyó en gran parte a incrementar la presión, difundiendo noticias alarmantes y sugiriendo al presidente norteamericano William Howard Taft la necesidad de una intervención armada o incluso derrocar al presidente maderista. La decena trágica encierra así los detalles más significativos de este golpe de Estado y la guerra que la Ciudad de México presenció en sus calles.
A continuación, citamos los hechos más relevantes de estos 10 días y su conclusión. 9 de febrero. La sublevación inició la madrugada del domingo 9 de febrero de 1913 en la Ciudad de México, cuando los generales Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz levantaron en armas a un grupo de cadetes de la Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan, así como a la tropa del cuartel de Tacubaya. Sus objetivos eran Palacio Nacional, para capturar al secretario de Guerra Ángel García Peña, la prisión de Santiago Tlatelolco para liberar al general Bernardo Reyes y la prisión de Lecumberri para liberar al general Félix Díaz. Un grupo de vanguardia de la Escuela de Aspirantes logró tomar el control de Palacio Nacional haciendo prisioneros a García Peña, Gustavo Amadero, quien había pasado la noche investigando los movimientos de conspiración y ya había puesto al tanto de los hechos al presidente, y el intendente del sitio Adolfo Basó. Sin embargo, gracias a la pronta reacción del general Lauro Villar, fiel al gobierno de Madero, el palacio fue recuperado y los prisioneros liberados. Una pequeña fuerza del 24º Batallón del cuartel de San Pedro y San Pablo y del 1º de Caballería penetró por las puertas traseras de Palacio tomando por sorpresa a los golpistas. Mientras tanto, Bernardo Reyes y Félix Díaz habían sido liberados. Los golpistas se dirigieron después al Palacio Nacional. Un pequeño grupo de vanguardia liderado por Gregorio Ruiz intimidó la rendición pero fue hecho prisionero. Parte de su tropa desertó y se sumó a los leales. A la defensa se habían unido el coronel Morelos y el vicealmirante Ángel Ortiz Monasterio. La primera batalla de la escena trágica tuvo lugar en el Zócalo, justo a las afueras del Palacio Nacional. Félix Díaz avanzó desde la penitenciaría en los Arcos de Belén para tomar el palacio, junto con sus tropas antes acuarteladas en la escuela militar y 300 dragones de la primera unidad de caballería. Al principio, el efecto sorpresa estaba del lado de Díaz y pudo arrestar a Gustavo Madero, hermano del presidente y principal consejero, quien más tarde fue rescatado por la intervención del general Lauro Villar, el comandante militar de la Plaza del Zócalo y el 11º Batallón. Las tropas de la escuela militar perdieron la batalla, con 232 soldados capturados y retenidos como prisioneros en la catedral por 2 días. En otro frente, el grueso de la columna de rebeldes fue encabezado por Bernardo Reyes, quien a su llegada al Zócalo ya eran esperados por una línea de tiradores. El general Lauro Villar salió al encuentro y frente a la presencia de una multitud de curiosos solicitó 3 veces a Reyes que depusiera las armas. Por su parte, Reyes intentó convencerlo para que se uniera al movimiento golpista. Debido a la negativa de Villar, Reyes intentó irse encima de él en su cabalgadura, lo que desató una profusión de disparos. Así, Reyes fue de los primeros en morir acribillado, mientras que Lauro Villar salió herido en el hombro izquierdo. Los leales tuvieron 43 bajas y los rebeldes aproximadamente 115. Sin embargo, hubo 805 víctimas en total, la mayor parte civiles que de un momento a otro se vieron en medio del fuego cruzado. Después de este primer fracaso, las fuerzas rebeldes se desbandaron. La muerte de Reyes proporcionó a las tropas rebeldes el tiempo necesario para replegarse y agruparse. El ejército insurgente se concentró junto a la estatua de Carlos IV, desde donde partieron hacia la Ciudadela, hoy la Biblioteca de México José Vasconcelos. En ese entonces, la Ciudadela era una vieja fortaleza en el corazón del distrito histórico que fue acondicionada para los rebeldes por Victoriano Huerta, que se aseguró que hubieran pocos soldados y que estuviera lista para aprovisionar al ejército rebelde. A pesar de contar con superioridad numérica, Díaz y Mondragón decidieron refugiarse ahí. El edificio se encontraba resguardado por los generales Rafael Dávila y Manuel Villarreal. Fue tomado a traición a las 11:30 de la mañana. Tras un corto intercambio de disparos, Villarreal fue herido y rematado por la espalda. De esta forma, los golpistas tuvieron a su disposición 27 cañones, 8.500 rifles, 100 ametralladoras, 5.000 obuses y 20 millones de cartuchos. Mientras tanto, el presidente Madero, que se encontraba en el castillo de Chapultepec, donde había sido informado por teléfono de lo sucedido, alrededor de las 7 de la mañana, García Peña le rindió personalmente los informes de la recuperación del palacio, por lo que el presidente salió rumbo a Palacio Nacional, custodiado por cadetes del Colegio Militar y gendarmes de la capital que habían sido congregados para su defensa
por el licenciado Federico González Garza, entonces gobernador del Distrito Federal, y acompañado por miembros de su gabinete y amigos, en lo que se denominó la Marcha de la Lealtad. Durante esta marcha, el presidente Madero fue alcanzado por su hermano Gustavo, quien informó del fracaso de la segunda intentona. Asimismo, el general Victoriano Huerta, que había sido avisado de los acontecimientos, llegó al lugar. Por instancias del ministro de Guerra, Huerta fue nombrado comandante militar de la plaza en sustitución del general Villar, quien había sido herido durante el combate. Este hecho en particular sería considerado más tarde un lamentable error. Al llegar a Palacio, el presidente estructuró la defensa. Acto seguido, se envió a la Ciudadela a un grupo de guardias presidenciales al mando del mayor Emiliano López Figueroa para que pidieran la rendición de los rebeldes, pero este movimiento fue inútil. López Figueroa fue capturado y los leales se dispersaron. El presidente Madero decidió trasladarse a Cuernavaca para pedir personalmente ayuda al general Felipe Ángeles, militar de su confianza que se encontraba combatiendo con sus tropas a Emiliano Zapata. En la capital, Huerta ordenó el fusilamiento del general Gregorio Ruiz, muy probablemente para silenciarlo, pues este sabía de las conversaciones previas que Huerta había mantenido con los rebeldes. La Ciudadela se mantuvo en calma. Los rebeldes ganaron la simpatía de la clase alta. Señoras y señoritas de reconocidas familias repartieron cigarros y golosinas a los sublevados. La embajada americana se convirtió en el centro para la Cruz Roja y la Cruz Blanca para atender a aquellos que habían sido heridos en el cruce de fuego en el Zócalo. Sin embargo, el embajador americano Wilson llamó a la embajada el centro de la conspiración y decidió ayudar a los rebeldes en su lucha contra la presidencia de Madero. Esa noche, el embajador llamó a una reunión a los embajadores de España, Alemania y Gran Bretaña para elaborar una protesta por los daños causados contra intereses extranjeros en la Ciudad de México. Los embajadores, con Wilson a la cabeza, levantaron una queja formal esa misma noche con el ministro de Asuntos Exteriores. 10 de febrero. En esa mañana, Madero y Ángeles llegaron a la capital por el rumbo de Xochimilco y Tepepan. Fueron recibidos por el ministro de Guerra Ángel García Peña. A pesar de la insistencia del presidente para nombrar a Ángeles como jefe de la plaza, el ministro ignoró la petición y decidió respetar el escalafón militar manteniendo a Huerta en el mando. El número de leales aumentó. Las tropas de Cuernavaca llegaron por la tarde a la capital. Asimismo, 4 regimientos de Celaya y Teotihuacán y las tropas de Querétaro al mando de Guillermo Rubio Navarrete. En total, se contaban con 6,000 hombres. Por otro lado, Félix Díaz se reunió con uno de los comisionados de Huerta en la pastelería El Globo, en el centro de la Ciudad de México, para discutir los planes para el golpe de Estado. Después de enterarse de esa reunión, Madero estaba más inclinado que nunca a reemplazar a Huerta, pero dada la resistencia del gabinete, lo mantuvo en el puesto. Esa noche, Madero desplegó tropas por el distrito histórico para proteger la posición del gobierno federal. 11 de febrero. Una vez que el embajador Wilson decidió apoyar abiertamente a los rebeldes contra el gobierno de Madero, este quería ejercer el control sobre la rebelión. Con tal fin, acordó auspiciar reuniones entre varios líderes rebeldes. En una de esas, Wilson se reunió con Díaz y Huerta, que ya planeaban los próximos pasos a seguir con la insurgencia, en la casa de un funcionario secundario de la embajada. Más tarde, Huerta ordenó el ataque de artillería, pero solo le proporcionó a Ángeles obuses de metralla que no hacían ningún daño a la Ciudadela, y a Rubio Navarrete no le dejó en claro sus objetivos. Siguiendo con el plan acordado, las 4 columnas de leales realizaron un avance frontal, siendo blanco directo de los rebeldes, quienes así ganaron la tercera batalla de los 10 días trágicos en la calle de Valderas, entre la fortaleza de la Ciudadela y el edificio del YMCA, ubicado justo arriba en la calle. Las tropas que Madero trajo a la ciudad fueron masacradas por las ametralladoras ubicadas en las azoteas de ambos edificios. Las calles quedaron llenas de cadáveres de hombres y caballos. Ese día hubo más de 500 muertos y heridos. El reloj chino, ubicado en la glorieta de Bucareli y Atenas, que había sido obsequiado por ese gobierno con motivo de las celebraciones del centenario de la independencia de México,
fue completamente destrozado. Cuando Madero recibió las noticias del fracaso, le reclamó a Huerta no solamente los resultados, sino el haber permitido el paso de víveres a la ciudadela. En primera instancia, Huerta negó la acusación, pero una vez que fue confrontado con los testigos que lo habían reportado, arguyó que se trataba de una estrategia para concentrar a los rebeldes y de esa forma rematarlos. A pesar de las sospechas de todos los maderistas, el presidente decidió confirmar a Huerta en el mando. 12 de febrero. En la mañana de ese miércoles, el cuartel del 6º Distrito de Policía, en la intersección de las calles de Victoria y Revillagigedo, estaba en manos de las fuerzas rebeldes, pero muy pronto fue capturado por las tropas federales. Estas avanzaron hacia el jardín de Carlos Pacheco, pero se vieron obligadas a retirarse muy rápido por los ataques desde Arcos de Belén. Desde allí, las tropas continuaron hacia la prisión de Belén, donde 5,000 reclusos fueron puestos en libertad en medio de los ataques. La táctica de la tropa felicista consistió en disparar gran parte de las granadas almacenadas, al parecer con la finalidad de producir un efecto propagandístico para atraer la atención y posible intervención estadounidense. A pesar de que la mayoría de los presos que pretendieron escapar murieron, los que lo lograron se reunieron a los rebeldes en la ciudadela. Huerta dirigía a las tropas que eran fieles al presidente por zonas previamente establecidas con Díaz, mandándolos al suicidio. Al mismo tiempo, protegió a sus incondicionales. Lanzó una segunda carga de rurales con resultados similares al día anterior. Las bajas de los leales sumaron 100 de hombres. Estas escaramuzas causaron muchas víctimas civiles entre los vecinos de la ciudadela. De esta forma, se intentó demostrar que el gobierno de Madero era incapaz de frenar la sublevación. 13 de febrero. En una batalla en el Zócalo, un disparo destrozó la puerta mariana del Palacio Nacional. De esta forma, los rebeldes demostraron que lo tenían a su alcance. La lucha armada se extendió por las calles de Victoria, Morelos y Dr. Bertis. Cayeron granadas que dañaron al club americano ubicado en la esquina de las calles de San Francisco y Gante, y al casino alemán en la calle de López. Los golpistas se apoderaron de la torre de la iglesia del Campo Florido, haciendo de este lugar el escenario principal de los combates. Aunque las tropas federales ganaron la batalla, fue una victoria en vano porque no se reconquistó ningún territorio. Las líneas entre las áreas de la ciudad bajo el control de los rebeldes o de los federales eran iguales que en el día anterior. Ese mismo día, el gobierno recibió 100 hombres más y 2 millones de cartuchos para fusiles y cañones procedentes de Veracruz. Acto seguido, desplegó a sus hombres en la Estación Nacional de Ferrocarril para controlar el flujo de mercancías y personal hacia dentro y fuera de la ciudad. Y declaró la estación el cuartel general federal para ataques contra Díaz y su nuevo general en ascendencia, Manuel Mondragón. El embajador estadounidense, Henry Lane Wilson, en su afán de derrocar al presidente Madero, envió informes alarmistas y exagerados de lo que acontecía al presidente de su país, William Howard Taft, con la intención de promover una intervención. Mediante una visita de Enrique Cepeda a la embajada, se concertó una entrevista entre el embajador Félix Díaz y Victoriano Huerta para trazar el plan que eliminaría a Madero. 14 de febrero. En este día llegaron a la capital las tropas de Oaxaca. Por otra parte, el general Aureliano Blanquet, que se encontraba en Toluca combatiendo al zapatismo, al mando del 29º Batallón, llegó a la periferia de la Ciudad de México y permaneció en los llanos de Tlaxpana por órdenes de Huerta. Las nuevas tropas entraron en acción durante el transcurso del día, pero con resultados adversos. 2 compañías defeccionaron y se pasaron al lado de los rebeldes. Sus ataques nuevamente fracasaron. Huerta mintió de nueva cuenta a Madero, argumentando falta de fusiles y de hombres. Aunque los sublevados estaban sitiados, haciendo obvio que el levantamiento había fracasado, el objetivo de todo esto era hacer sentir incertidumbre entre la población, así como temor de una posible intervención estadounidense para justificar un golpe de Estado en aras de alcanzar la paz, que en apariencia el gobierno de Madero no lograba conseguir. Enterado de los rumores de una posible intervención estadounidense, Madero envió un telegrama a su homólogo William H. Taft en el que decía estar informado
de un posible desembarco de tropas estadounidenses en costas mexicanas con la intención de salvaguardar los bienes y la vida de sus connacionales que residían en México. Le solicitó evitar esta acción para no empeorar la situación, prometiendo salvaguardar en la medida de lo posible la vida de sus compatriotas. 15 de febrero. El embajador Wilson, que apoyaba los planes de los golpistas, estuvo enterado desde el principio del posible convenio con los rebeldes y lo notificó al gobierno de Estados Unidos. Además, para desacreditar al gobierno mexicano y a los embajadores latinoamericanos que estaban a favor de Madero, trató de intranquilizar a parte del cuerpo diplomático europeo, compuesto por el contraalmirante Paul von Hintze de Alemania, Francis W. Strong de Inglaterra y Bernardo J. Collogan y Collogan de España, para que le ofrecieran su respaldo, arguyendo la incompetencia de Madero. Con el apoyo de este cuerpo diplomático, solicitó al gobierno sustituir en el control del orden en la capital a los soldados por la policía, ya que, como diría más tarde Manuel Márquez Sterling, ministro de Cuba, esta medida le resultaba muy conveniente. El personal policíaco era de la época de Porfirio Díaz, así se marginaba a los soldados revolucionarios y se les daba todo el mando a la policía porfirista, que apoyó en gran medida el cuartelazo. El ministro de Relaciones, Pedro Lascurain, y un grupo de 24 senadores de oposición se reunieron para pedir a Madero su renuncia. El presidente se mantuvo firme a las presiones políticas de diplomáticos y senadores. Sin embargo, al tanto de la gran influencia de Wilson sobre la legislatura mexicana, Madero concretó una reunión privada con el embajador, ofreciendo un alto al fuego de 24 horas, comenzando a las 2 de la madrugada, y el traslado de ciudadanos estadounidenses a la zona de seguridad de Tacubaya. Wilson rehusó la oferta. Más tarde, y a pesar de que la casa particular de la familia Madero se encontraba lejos de los enfrentamientos bélicos, fue incendiada. Por último, Huerta designó al general Aureliano Blanquet para resguardar al Palacio Nacional. 16 de febrero. A las 2 de la madrugada se pactó un armisticio por 24 horas. La ciudadanía salió a las calles para proveerse de alimentos. Algunas familias que habían permanecido en las zonas de peligro abandonaron sus casas hacia sitios más seguros. En el transcurso de la mañana, un grupo de carros violaron el armisticio al penetrar en la ciudadela para entregar provisiones a los rebeldes, quienes además realizaron avances en la periferia de la ciudadela para instalar sus ametralladoras. A las 2 de la tarde, el fuego se reinició. La torre de la sexta demarcación de policía fue destruida por el bombardeo. El escritor y periodista John Kenneth Turner fue arrestado por las fuerzas rebeldes cuando intentaba tomar fotografías de las escenas dantescas en las zonas destruidas por los cañones. El autor del libro México Bárbaro, obra que criticaba fuertemente al porfiriato, ocultó su identidad para salvaguardar su vida. Cuando Madero por segunda ocasión reclamó a Huerta la inefectividad de los ataques y la violación del armisticio, el general argumentó que todo formaba parte de su estrategia para concentrar a los rebeldes y aniquilarlos. El coronel Rubén Morales, asistente de Madero, planeó un ataque nocturno, pero Huerta lo impidió. El secretario particular de Madero, Juan Sánchez Azcona, sorprendió a Huerta entrevistándose con Alberto García Granados y Enrique Cepeda, ambos simpatizantes de los golpistas. Alberto J. Pani, amigo y colaborador del presidente, en su informe diario, le enteró de la posibilidad de un acuerdo entre los sitiadores y los sitiados. A pesar de las advertencias de la patente deslealtad de Huerta, Madero continuó confiando en él. 17 de febrero. Por la mañana, se recibió un cablegrama del presidente Taft, quien indicó a Madero que sus informes eran inexactos, explicando que las fuerzas navales estadounidenses se encontraban tan solo en una posición de precaución natural y que no existía ninguna orden de desembarco. No obstante, se encontraba al tanto de lo que ocurría en México a través de las noticias del embajador Henry Lane Wilson. Las presiones políticas por parte de los senadores de oposición, el cuerpo diplomático y Lascurain continuaron, llegando al extremo de proponer a Huerta como gobernador general de México. Madero se entrevistó con el general para preguntarle al respecto de los rumores de esta propuesta. Huerta confirmó que era cierto, pero afirmó no estar interesado en aceptarla. Poco más tarde, Gustavo Adolfo Madero, hermano del presidente, y Jesús Urueta descubrieron que Huerta, en lugar de combatir a los rebeldes, estaba efectivamente en tratos con Félix Díaz y sus tropas.
Gustavo, con pistola en mano, detuvo a Huerta y lo llevó ante Madero. Frente al presidente, Huerta negó ser partícipe de la conspiración y se comprometió a capturar a los rebeldes en 24 horas. Sin tomar en cuenta que Huerta había tenido relaciones con Díaz y Reyes en la época del Porfiriato y de los rumores de que intentaría derribar al gobierno, Madero lo liberó y le concedió las 24 horas que solicitó para comprobar su lealtad. El presidente le creyó a Huerta y, para que limaran asperezas con su hermano, persuadió a ambos para que se reunieran al día siguiente. Henry Lane Wilson visitó la Ciudadela para continuar su labor de mediación entre Huerta y Díaz. Cuando el embajador se encontró con el escritor John Kenneth Turner, le pidió sincerarse con sus captores. Acto seguido, Manuel Mondragón lo sentenció a muerte. No obstante, al considerar que la acción no sería bien vista por el gobierno estadounidense, 2 días más tarde, los golpistas decidieron liberarlo. Tras lo anterior, el escritor se dirigió a Veracruz para salir del país. Por la noche, Alfredo Robles Domínguez, antiguo militante del maderismo que se había distanciado del presidente, visitó Palacio Nacional para dar parte de la confabulación de Huerta con Félix Díaz. Madero, nuevamente, refutó el informe. 18 de febrero. Este día se definió el golpe de Estado en 3 escenarios. En Palacio Nacional, Aureliano Blanquet dio las órdenes de arresto contra Madero al coronel Teodoro Jiménez Riverol, quien, en compañía del mayor Pedro Izquierdo, Enrique Cepeda y un grupo de soldados, irrumpió una reunión que celebraba el presidente. Durante los momentos de forcejeo y confusión se intercambiaron disparos. Marco Hernández cayó muerto al interponer su cuerpo para salvar la vida del presidente. El capitán Gustavo Garmendia disparó su arma matando al coronel Riverol y al mayor Izquierdo. Cepeda fue herido pero logró escapar. Acto seguido, el presidente y una pequeña comitiva bajaron las escaleras para hablar con el resto de las tropas en el patio. Fue entonces cuando el general Aureliano Blanquet personalmente lo hizo prisionero. A pesar del reclamo de Madero, quien lo llamó traidor, la detención de Madero y Pino Suárez se llevó a cabo. Juan Sánchez Azcona, Jesús Urueta y el capitán Garmendia lograron escapar, no así Adolfo Basó, quien también fue hecho prisionero. En el restaurante Gambrinus, a la 1:50 de la tarde, Gustavo Madero, quien se había reunido con el general Huerta para almorzar, fue sorpresivamente aprehendido por 25 guardabosques. Una vez que Huerta confirmó el éxito de las acciones perpetradas en Palacio, convocó al general Felipe Ángeles para darle órdenes. Tras reportarse, Huerta le ofreció asumir la dirección del colegio militar o acompañar a Madero al exilio a Cuba para luego regresar y dirigir la institución. Ángeles se inclinó por la segunda opción. No obstante, fue hecho prisionero por Blanquet. Mientras tanto, Enrique Cepeda se entrevistó con el embajador Henry Lane Wilson para informarle lo ocurrido en Palacio y en el restaurante Gambrinus. El embajador había notificado al presidente Taft y al Departamento de Estado de Estados Unidos que los rebeldes habían aprehendido a Madero y a Pino Suárez 1 hora y media antes de que estos hechos ocurriesen. En la Ciudadela, el informe de las detenciones fueron recibidos con muestras de júbilo. Los felicistas recorrieron las calles de la ciudad esparciendo la noticia y gritando vivas a Félix Díaz. Un grupo de ellos se dirigió a las instalaciones del periódico maderista Nueva Era para incendiarlas. A las 9:30 de la noche, Henry Lane Wilson convocó a parte del cuerpo diplomático y recibió en la embajada de los Estados Unidos a los golpistas. Por una parte, llegó Victoriano Huerta acompañado de Enrique Cepeda y el general Joaquín Maas Flores, y por otra, Félix Díaz acompañado del general Fidencio Hernández y Rodolfo Reyes. Fue este último el encargado de redactar el Pacto de la Embajada, que se dio a conocer de manera oficial como Pacto de la Ciudadela, el cual establecía desconocer el gobierno de Madero y Pino Suárez y establecer un gobierno provisional al mando de Victoriano Huerta con un gabinete conformado por reyistas y felicistas. Félix Díaz declinó formar parte del gabinete para prepararse con su partido con miras a la futura elección presidencial, la cual hipotéticamente le favorecería. A partir de ese momento, se dieron por terminadas las acciones bélicas. Fue firmado un manifiesto por el cual se garantizaban las libertades y el orden para nacionales y extranjeros, consolidándose así la paz nacional. Poco después, Aureliano Blanquet fue ascendido a general de división. Los padres de Madero, sus hermanas solteras y su esposa Sara Pérez Romero pidieron asilo en la embajada japonesa, lugar en donde pasaron la noche.
19 de febrero. Los festejos en la Ciudadela continuaron hasta el amanecer del día 19. Al calor de la borrachera, los soldados exigieron a Félix Díaz la entrega de los hermanos Madero. Huerta se opuso, pues necesitaba la renuncia oficial del presidente para dar legalidad a la usurpación. A cambio, les entregó a Gustavo Madero y Adolfo Basó. Los prisioneros fueron conducidos por Joaquín Maás y Luis Fuentes ante la presencia de Mondragón, quien en venganza por las muertes de Reyes y Ruiz ordenó su muerte. Debido a las arengas que Cecilio Ocón dirigió a la soldadesca, al filo de las 2 de la mañana, Gustavo fue cruelmente martirizado. En las afueras de la Ciudadela le arrancaron el único ojo que tenía, dejándolo completamente ciego. Lo patearon, humillaron y golpearon continuamente. Un capitán le disparó para terminar con su vida. Aún muerto, su cuerpo fue mutilado y los soldados le siguieron disparando. Le extrajeron el ojo postizo y su cadáver fue quemado. Al terminar con él, su cuerpo tenía 37 heridas de bala. Acto seguido, Adolfo Basó fue fusilado. Él mismo dio las órdenes al pelotón de fusilamiento. Antes del amanecer, en el mismo lugar, fue asesinado el periodista y jefe político de Tacubaya, Manuel Oviedo, con quien Mondragón tenía varias rencillas. Al mediodía, los embajadores de Cuba y España recibieron instrucciones específicas para no reconocer al nuevo gobierno. El embajador Manuel Márquez Sterling, preocupado por las vidas de Madero y Pino Suárez, les ofreció asilo político en La Habana. Su gobierno había dispuesto el crucero Cuba en Veracruz para tal fin. Huerta aseguró que respetaría sus vidas si firmaban sus renuncias y aceptaban el ofrecimiento cubano. Pedro Lascurain pidió a Huerta garantías de su palabra de respetar a los presos, y éste, con una imagen de la Virgen de Guadalupe, que dijo le había dado su madre desde su infancia y que conservaba desde entonces, juró por esa imagen a Lascurain que cumpliría con su palabra. Poco después, una comisión de diputados se presentó ante Francisco Madero y Pino Suárez para solicitar sus renuncias con los mismos términos. Bajo estas garantías y condiciones, firmaron sus renuncias. Pedro Lascurain presentó las renuncias ante el Congreso, que se encontraba reunido en sesión extraordinaria. Ambas fueron aprobadas por los diputados, aunque no por todos. De acuerdo con la Constitución, Pedro Lascurain asumió la presidencia interina de la República, cuya única gestión fue nombrar a Victoriano Huerta como secretario de Gobernación. Aprobado el trámite, renunció a su cargo. Su mandato duró 45 minutos y ha sido el más corto de la historia de México. De esta forma, se cubrió con un manto de legalidad el golpe de Estado. Aquí concluye la decena trágica, uno de los eventos dentro de la Revolución Mexicana con un alto grado de violencia, traición e intervención extranjera más explícito de la historia de nuestro país. Días después, sin embargo, la historia daría cuenta de un trágico final. Madero y Pino Suárez permanecieron en el Palacio Nacional, esperando en vano un tren que los conduciría al puerto de Veracruz, de donde se embarcarían a Cuba, cuyo embajador Manuel Márquez Sterling nunca logró concretar su ofrecimiento de exilio. De nada sirvieron las gestiones de la esposa de Madero, de sus familiares, amigos y de los ministros de Cuba, Chile y Japón ante Wilson para que hiciera valer la influencia que tenía sobre Huerta, ya que el embajador le respondió que él, como diplomático, no podía interferir en los asuntos internos de México. El 22 de febrero, Félix Díaz, Manuel Mondragón, Rodolfo Reyes, Aureliano Blanquet y Victoriano Huerta coordinaron las acciones para deshacerse de Madero y Pino Suárez. El embajador Lane Wilson estuvo al tanto de las mismas. Alrededor de las 6 de la tarde, el mayor de rurales, Francisco Cárdenas, fue llamado a presentarse a los salones de la presidencia. Se entrevistó con el general Blanquet, quien le comentó que el país lo necesitaba para un gran servicio. A continuación, fue presentado al ministro de Guerra, Manuel Mondragón, quien explicó que la misión consistía en matar a Madero y Pino Suárez fingiendo un asalto.
De acuerdo con Márquez Sterling, a las 10 de esa noche se habían acostado Madero, Pino Suárez y Felipe Ángeles. 20 minutos más tarde, los despertaron con la noticia de que serían trasladados. El coronel Joaquín Chicarro, encargado de la custodia de los prisioneros, les notificó a Madero y a Pino Suárez, mientras al general Ángeles se le pidió permanecer en el lugar. El expresidente y el exvicepresidente fueron bajados al patio del palacio donde 2 vehículos les esperaban. Al momento de llegar a Lecumberri, los automóviles pasaron de largo la entrada principal y se desviaron hacia el extremo más apartado de la penitenciaría, donde ahora se encuentra la Alameda Ánfora o Jardín Lecumberri. Fue entonces cuando Francisco Cárdenas, el hombre encargado de asesinar a Madero, le ordenó bajar del auto, y ante la negativa de este, le disparó en la cabeza, muriendo en el asiento del coche. Por su parte, Pino Suárez intentó huir, pero fue herido por Rafael Pimienta. Acto seguido, fue rematado en el suelo. Su cuerpo registró 3 impactos de bala. Tras esto, los militares, para simular el asalto, dispararon contra los vehículos y limpiaron las manchas de sangre que había en el interior de los automóviles. Los choferes, testigos involuntarios del asesinato, fueron conminados a guardar silencio. Poco después de la medianoche, Cárdenas se reportó en Palacio para rendir su informe al general Victoriano Huerta, quien se encontraba en medio de una conferencia de prensa notificando que una multitud iracunda había asaltado a la escolta que custodiaba y conducía a Madero y Pino Suárez a la penitenciaría. Huerta, Mondragón y de la Barra informaron a la prensa que se realizaría una investigación para esclarecer los hechos. Una vez hecha esta declaración, Mondragón pagó a los asesinos la cantidad de 18,000 pesos. La Revolución Mexicana continuó por muchos años más, y las historias dentro de esta época histórica en nuestro país son vastas. Existe incluso un debate en relación a la fecha oficial en que esta terminó que parece no tener fin. Sin embargo, ya habrá tiempo para desarrollar muchas de estas anécdotas. Por ahora, los acontecimientos de la Decena Trágica y su dramático cierre nos dejan relatos de un país joven, con menos de 100 años de haber logrado su independencia y que tras una larga dictadura aún no podía asentar los múltiples deseos de poder por encima del bien común. Gracias por haber escuchado un capítulo más de Detrás de la Efemérides. Yo soy Alfa y recuerda que en Chilangueando juntos sentiremos la ciudad.